La Iglesia Vino Nuevo se complace en presentar la poderosa palabra de Dios que cambia nuestras vidas. Quédese con nosotros a disfrutar este precioso mensaje. Y con ustedes, nuestro pastor David Moreno. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de San Juan, en el verso 14, verso 15, y dice la palabra del Señor, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice en el verso 14, y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito. Oiga, como está escrito. No tema, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Por eso es bien importante, hermanos, los 4 evangelios, porque uno nos explica una cosa y otro nos explica otra cosa. Juan no le interesa, hermanos, escribir cómo fue que encontraron el asno este, pero los otros evangelios, hermanos, nos dan un poco de detalles, diferentes detalles de qué es lo que sucedió, cómo fue que encontraron este animalito. ¿Y por qué, hermanos, por qué Cristo sube en un asno? Muchos dicen por la humildad y todas estas cosas, hermanos. Bueno, vamos a ver todo esto. Por ejemplo, Mateo, hermanos, nos explica y Marcos cómo fue que encontraron, hermanos, este burrito. Hay, hermanos, hasta canciones en el mundo que han hecho del burrito y de todas estas cosas, hermanos, de cómo entró. Pero gloria a Dios, hermanos, que los otros evangelios nos explican lo que Juan. Imagínense, hermanos, que solo hayamos tenido el libro de San Juan, o el libro de San Lucas, o el libro de Marcos, hermanos. No tuviéramos la oportunidad extensa de que nos explican un poquito cada uno de qué tan importante, hermanos, son estas explicaciones que nos dan estos escritores. La vez pasada hablaba con David, hermanos, y un hombre que era totalmente ateo, pero era investigador de crímenes, y a base, hermanos, de muchas investigación, él puede encontrar cómo sucedió el crimen y si el crimen fue verdadero o no, especialmente en la historia. Por ejemplo, hermanos, cómo murió Napoleón. Basado en la historia de los libros que hay, entonces él puede ver cómo es que murió, ¿cómo se llama? Napoleón. Y este hombre, hermanos, quiso averiguar sobre la muerte de Jesucristo, si era verídico o era una falsedad. ¿Cuántos llegaron a ver la película, hermanos, de Dios no está muerto? Él sale en esa película. Él sale, hermanos, hablando un poquito sobre esto. Él dice que si los 4 evangelios no existieran, hermanos, fuera difícil entender la muerte de Jesucristo. Y es tan verídico, dice, porque 4 personajes hablando de la historia de Jesucristo, hablan, hermanos, un punto diferente de cada uno, y cada uno da su opinión de cómo sucedieron las cosas. Y dice, eso es lo que hace verídico. Dice, cuando una historia es mentira, se escriben varios libros y todo es igual y perfecto, igual, todo se escribe de lo mismo. Y los evangelios, hermanos, no escriben lo mismo, escriben de lo mismo, pero no de la misma manera. Cada uno tiene un punto de vista, cómo presentarlo. Aquí nos explica, hermanos, cómo sucedió esto del asno, pero lo vamos a ver entonces aquí en Mateo, capítulo 21, verso 1 al 7. Jesús y sus discípulos llegaron al pueblo de Betfagé y se detuvieron junto al monte de los Olivos, ya muy cerca de la ciudad de Jerusalén. Al llegar ahí, Jesús dijo a 2 de sus discípulos: vayan a ese pueblo que se ve desde aquí. Tan pronto como entren, van a encontrar una burra atada, junto con un burrito, desátenlo y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, ustedes responderán: el Señor los necesita, enseguida se los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo que Dios había anunciado por medio del profeta. Díganle a la gente de Jerusalén:
miren, ahí viene su rey. Él es humilde, viene montado en un burro, en un burrito. Los 2 discípulos fueron al pueblo e hicieron lo que Jesús les había ordenado. Llevaron la burra y el burrito y pusieron sus mantos sobre ellos. Jesús se montó y fue hacia Jerusalén. Note, hermanos, qué bonito. Mire, Mateo nos explica que el burro estaba joven, porque todavía tenía a su mamá, que era la burra. ¿Es importante hablar de esto? Sí, es importante, hermanos, porque no para que la historia, hermanos, nos convenza más, sino para entender, hermanos, cómo Dios tenía preparadas las cosas. Y luego usted tal vez nunca ha montado caballo, yo tal vez nunca, hermanos, pero ¿qué no los burros son salvajes cuando los montan por primera vez? ¿Alguien ha montado caballo, burros aquí alguna vez? ¿No? El burro, sé que habían tapatadas como loco, era un burrito joven, no lo habían amansado. Hermanos, mire qué buen jinete salió Cristo también, hermanos. Gloria a Dios. Bueno, los animales también obedecen, ¿no? Vamos a ver qué nos dice Marcos capítulo 11, verso 2 de esta historia también. Y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis a un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Oiga, ningún hombre, entonces no estaba manso. ¿Cuántos han amansado algún burro aquí? Le dice uno a los hijos, no sea burro, le dice, va, ni a los hijos puede mansar uno a veces, hermano. Y Cristo, hermanos, amansa a un burrito. Imagínense, se sube en un burrito, hermanos, y la historia nos empieza a explicar, hermanos. Mateo nos explica que le tiraban, hermanos, ramas, se lo tiraban en el camino. Otros evangelios no nos explican eso, Juan no nos explica eso, pero hay otras explicaciones, hermanos, que lo dan otros escritores. Vamos a ir aquí a Lucas 19:35, por favor. Luego se llevaron el burro, pusieron sus mantos sobre él y ayudaron a Jesús para que se montara. Gloria a Dios. Mire, hermano, Juan no nos dice eso. Juan no nos dice que le pusieron los mantos. ¿Cuáles mantos? ¿Quién le puso esos mantos? Los discípulos. Porque llevaron a los discípulos. ¿Cuántos discípulos mandó? Ahí decían. Gracias, hermana. La hermana puso atención. 2 discípulos mandó. No mandó a todos los discípulos. Mandó a 2 de sus discípulos. ¿Dónde estaba la aldea? Enfrente. En Mateo nos dice, en la próxima aldea, hermanos, encontrarán y estaba atado. Si le preguntan, ¿para qué lo quieres? Ustedes díganle, el Señor lo necesita. ¿Cómo sabría el hombre, hermanos, que Jesús iba a mandar por los burros? Bueno, el Señor le tuvo que haber hablado, hermanos, por revelación o algo, porque este hombre, hermano, iba a entender de que el Señor ocupaba estos animales. Gloria a Dios. Vamos a ir aquí a Mateo 21, el verso 8, por favor. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Ok, note, hermanos, los que tiraban los mantos era la multitud, pero los que tiraban los mantos en el burro fueron los discípulos. La gente tiraba los mantos, hermanos, y no había la carpeta para que entrara, hermanos, en carpeta a la ciudad. La gente, hermanos, tiraba sus carpas, tiraba sus mantos, y Cristo, juntamente con el burro, hermano, pasaba ahí. Muchos dicen, bueno, el burro se admiraba, hermano, ¿por qué lo recibían así? No, hermanos, era Cristo que recibían así, ¿verdad? Gloria a Dios. Ahora, miren, hermanos, ¿por qué un burro? Más adelante les voy a explicar, hermanos, que el burro era algo tradicional en el tiempo antiguo, que los príncipes y los reyes montaban burros. Y era un estilo, hermanos, que solo los reyes lo podían hacer. Claro, eso no lo hacían los romanos. Jesús no era romano, Jesús era judío. Y eso era algo, hermanos, que practicaban los judíos, hermanos. Y en la guerra se montaban entonces los caballos, pero en los paseos, hermanos, se montaban las mulas. Tradiciones raras que ellos tendrían, hermanos, no sé yo, tradiciones raras.
Estas costumbres era para entonces, hermanos, para coronar también a un rey cuando se le recibía de esa manera, tirándole ramas, recibiéndole de esa manera. Por supuesto, Jesús, los hermanos, lo estaban recibiendo como un rey y él era rey. La gente quería, hermanos, que Cristo se apoderara del reinado en ese momento. No lo estaban recibiendo como el Salvador. La gente está cansada a veces, hermanos, de la política y quieren a alguien que cambie la política. La gente estaba cansada de la política de Roma, de la política de los judíos, hermanos, pero querían a que Jesucristo, hermanos, para que cambiara esa política, pero no lo estaban recibiendo, hermano, como el rey de reyes y señor de señores. Lo estaban recibiendo como alguien que tomara la batuta, hermano, y tal vez los podía libertar de los romanos. Jesús, hermanos, no se merecía eso. Él merece, hermanos, que sea el rey de reyes, señor de señores, hermanos, y no un cambio. Mire, la gente está harta de las políticas en México, en El Salvador, en Estados Unidos, hermano. Mire, a Trump lo eligieron como presidente, hermano, porque no había otro. La gente quería cambios. En México, hermano, eligieron a este señor, ¿cómo se llama? Peña Nieto, hermano, y querían cambios. Hermano, no están a gusto con él. Aquí tampoco están a gusto ya con el Trump, hermanos, y así ha sucedido siempre. La gente no estaba a gusto, hermanos, con los líderes políticos que habían y querían que Cristo hiciera un cambio, hermano. Nosotros no vamos a ver a Cristo, hermanos, como un cambio de política, sino, hermanos, como el Señor de señores, el Rey de reyes. Véngase a Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 13, por favor. También levantó la capa que se le había caído a Elías, volvió al río Jordán. Gloria a Dios. Las capas, hermanos, era algo que lo usaban los príncipes o la gente de adinerada, y luego para recibir a las personas, hermanos, era una manera, hermanos, de exhibirle el honor a ellos. También cuando venían de guerra, hermanos, los recibían con todas estas clases de algarabía cuando venían en victoria. Si usted lee el libro de Primera de Samuel, Segunda de Samuel, cuando David venía de las guerras, hermanos, lo recibían con toda algarabía. Gloria a Dios. Vamos a ver aquí Isaías, hermanos, donde Jesús, hermanos, estaba cumpliendo lo que Isaías profetizó, donde le dice, alégrate, hija de Sión. Hermanos, esto todavía no ha tenido un cumplimiento completo, porque Israel, hermanos, no vive alegre. Israel vive un momento difícil, hermanos, de conflictos, pero fue un momento, hermanos, de un trasfondo de lo que puede suceder, hermanos, en el momento correcto cuando Cristo venga, hermanos, como el Rey de Reyes. Isaías 40, verso 9, por favor. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí el Dios nuestro. Hermanos, ¿lo miraron como Dios en ese momento a Jesucristo? No lo miraron como Dios, porque esa misma gente que estaba ahí gritándole viva el rey y Hosana al hijo de David, hermanos, y gritando todas esas cosas, el siguiente día, los siguientes momentos, hermanos, estaban gritando mátenlo, crucifíquenlo, hermanos, no estaban recibiéndolo como el rey, pero por un momento, hermanos, tuvieron esa oportunidad de recibir a Jesucristo como el rey, aunque no era su momento, hermanos. Vamos a ir aquí a Segunda de Reyes 19, 21. ¿No lo tengo aquí? Amén. ¿Y lo tengo? Oh, sí, 19, 21. Esto es lo que Dios dice de Sennacherib. A ti, Sennacherib, Jerusalén te desprecia. Los israelitas se burlan de ti a tus espaldas. Nota, hermanos, Israel no quería a Jesucristo, especialmente los líderes. Odiaban a Jesucristo. Hasta este momento, hermanos, Cristo es odiado por muchos. No sé si usted ha visto videos, hermanos, donde le preguntan a rabinos importantes de Israel qué opinan de Jesucristo. Y ellos dicen pues, que es un mito que la gente se levantó, de que es un hombre falsante, hermanos, que estuvo hace 2000 años. Hablan muy mal de Jesucristo, hermanos. Tienen los ojos vendados, no pueden ver, hermanos, que las escrituras se cumplieron, hermanos, en Jesucristo. Mire,
Que se cumplan 3 profecías, hermanos, eso es maravilloso, pero no se cumplieron 3, no se cumplieron 5, se cumplieron cantidades de profecías en Jesucristo, hermano. No es una casualidad que Jesús, hermano, sea el Salvador de los judíos, pero no, ellos tienen los ojos ciegos, hermanos, y no pueden ver lo que Cristo, hermanos, es para ellos. Vamos a irnos a Isaías 10:32, por favor. Aún vendrá día cuando reposará en Nob, alzará su mano al monte de la hija de Sión, al collado de Jerusalén. Gloria a Dios. La hija de Sión, hermanos, sabemos que es Israel, la lugar, hermanos, de alabanza, de adoración, el lugar, hermanos, donde se recibe a Jesucristo. Y todos estos hombres, hermanos, hablaron de ese momento, de cómo iba a ser recibido Jesucristo. Zacarías 9:9, por favor. Alégrate, bella ciudad de Jerusalén, ya tu rey viene hacia ti montado sobre un burrito, es humilde pero justo y viene a darte la victoria. Miren, hermanos, Jesús viene montado, dice, sobre un burrito. Aquí hay unos versos que no los escribí, por favor me los van a leer, hermanos. En el tiempo antiguo, montar mula, entonces, hermanos, era para los reyes, y eso no lo noté, lo vamos a leer ahorita para después brincarnos a lo que es Apocalipsis. Véngase, por favor, y todos a su Biblia, hermano, porque no lo noté, en Primera de Reyes, capítulo 1, verso 44. Hermano Arquímedes, por favor. ¿Sí? Ahí está. Oh, ok, entonces el que no apunté fue Jueces, ¿verdad? Ok, entonces, hermano Arquímedes, usted me busca Primera de Reyes y hermana Cheni, Jueces 10, 3 y 4, por favor. Y el rey envió con el sacerdote Sadoc al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada, y también a los cereteos y a los peleteos, los cuales le montaron en la mula del rey. ¿En la mula de quién? Entonces el rey tenía una mula. Era algo, hermanos, ¿cómo le diré? Como el carro más importante para el rey en ese momento. Como usted tiene su carro de pasearse a veces nada más y tiene su carro de trabajo. Hermano, él tenía su mula. Ahora vamos a ver en el libro de Jueces, capítulo 10, verso 3 al 4, por favor. Tras él se levantó Jair, Galaadita, el cual juzgó a Israel 22 años. Este tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos y tenían 30 ciudades que se llamaban las ciudades de Jair hasta hoy, las cuales están en la tierra de Galaad. ¿Cuántos hijos tenía? 30 hijos. ¿Y todos montaban? Mula, porque eran príncipes. En ese tiempo, hermanos, eran jueces, o sea, eran líderes, hermanos. Entonces, montar mula en aquel tiempo, hermanos, era un privilegio que lo tenían muchos líderes. No sé, los mulas también las usaban para el trabajo, pero el caballo representaba siempre, hermanos, la fuerza, el vigor para la guerra, y la mula, hermanos, representaba el resplandor de un rey. Jesús viene montado en un rey. Ahora, cuando venga de regreso, hermanos, Él no viene montado en una mula. Ahora viene cabalgando en un caballo, porque viene en son de guerra, en vencimiento. Hay una gran diferencia, hermanos, en subir en una mula y venir en el desfile donde lo reciben como rey. Ahora viene, hermanos, en un desfile, pero de victoria. Si usted lee Apocalipsis, dice, trae sus ropas manchadas de sangre, hermanos, de la batalla que ha habido. Entonces, vamos a ver aquí Apocalipsis, por favor. Apocalipsis capítulo 19, verso 11, por favor. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Ahora venía en caballo, y si usted sigue leyendo, hermanos, él venía ahora sí con una corona, Rey de Reyes, con Señor de Señores, Dios Todopoderoso. Hermano, algo que lo tenían que haber recibido los judíos y no lo hicieron. Los otros evangelios, hermanos, nos explican también la entrada
triunfal sobre esta ciudad. Algo que no nos explica este libro de Juan, hermanos, nos lo explica Lucas también, de que Cristo, hermanos, esos últimos días que estuvo, Él no se quedaba en la ciudad. Por precaución, hermanos, que lo mataran, porque acuérdense, hermanos, que querían matarlo. Ahora, si Él se hubiera podido quedar, hermanos, no lo mataban tampoco. Pero ¿sabe qué, hermano? Jesús era precavido. Él se iba, hermanos, al Monte de los Olivos, o otros creen tal vez que se iba, hermanos, a la casa de Betania, a quedarse, hermanos, en casa de María y Marta. La Biblia no nos dice dónde se iba a quedar, hasta en los últimos días, hermanos, que se iba a quedar en los Montes de los Olivos, pero salía todas las noches y todas las mañanas volvía a entrar, y eso no nos explica el libro de Juan. Pero el libro de Lucas nos explica eso, hermanos, que Jesús entraba y salía en los últimos días. Esto está sucediendo, hermanos, unos días antes. Esto es un domingo, Él muere un viernes. Hermanos, ¿cuántos días están quedando? Están quedando 5 días, ¿no? Porque queda lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, hermanos, para que Él sea crucificado. Gloria a Dios. Véngase aquí al verso 16, por favor, de capítulo 12. Y dice la palabra, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y de que se las había hecho. Note, ellos no entendían. Si ellos no entendieron, tampoco los religiosos de aquel tiempo lo entendieron. ¿Cuántos han ido entendiendo la Escritura poco a poco ahora en día? Cada vez, hermanos, usted va entendiendo las Escrituras y dice, esto es lo que significa. Hermanos, Dios nos va revelando a veces conforme nosotros vamos abriendo nuestra mente y vamos queriendo entender. En ese momento los discípulos no entendieron porque lo recibían, hermanos. El único ambicioso ahí, hermanos, era, ¿cómo se llama? Judas. Él decía, bueno, lo están recibiendo como un rey, yo voy a ser el tesorero y ahora sí nos vamos a hacer ricos, ¿va? Ahí sí le hubiera ido bien a Judas. Pero los demás discípulos no entendían, bueno, ¿por qué está pasando esta entrada y por qué lo reciben así de esa manera? ¿Será que Cristo está aceptando que lo reciban como rey al final? Ellos no entendieron hasta que Cristo fue glorificado. ¿Cuándo fue glorificado? Después de que fue muerto y fue resucitado. Hasta entonces, hermanos, los discípulos entendieron. La multitud no fue la única, hermanos, que fallaron en ver la importancia. También los discípulos fallaron. También ellos, hermanos, no entendieron qué es lo que estaba pasando. ¿Qué es lo que no podían entender entonces ellos? Que Cristo, hermanos, por primera vez entró a la ciudad como un salvador y como un vencedor, hermanos, y no como un conquistador. La gente quería un conquistador. Todavía después, hermanos, de la resurrección, no habían entendido. ¿Hasta cuándo entendieron? Hasta que el Espíritu Santo vino, hermanos, y pudo revelarles el Espíritu, hermanos, y entender ellos de qué era el plan de Dios. Por eso, hermanos, nosotros, entre más queramos entender el plan de Dios en nuestras vidas, necesitamos al Espíritu Santo. A veces usted no sabe qué es lo que Dios quiere en su vida, tratando de figurarse, hermanos, ¿será esto lo que Dios quiere? Hermanos, si usted no busca al Espíritu Santo, usted no va a entender qué son los propósitos que Dios tiene con su vida. Por eso nosotros creemos que nosotros tenemos la solución. Entre menos busquemos a Dios, hermanos, más problemas vamos a tener en las decisiones que hacemos en nuestras vidas. Porque creemos, hermanos, que nosotros entendemos. Y eso es lo que pasó con Israel. Israel se alejó de Dios y ellos se creían muy intelectuales, muy seguros, hermanos, tenían muy correctas las profecías que ellos entendían y decían, bueno, las cosas van a suceder de esta manera. No buscaban a Dios. Si usted no busca a Dios en su vida, hermano, en las decisiones que usted hace, ¿sabe qué? Nosotros hemos visto los fracasos que tuvo Israel. ¿Sabe, hermanos? La historia se puede repetir en nosotros también por no buscar a Dios. Los fracasos vienen en nuestras vidas por no poner atención al Espíritu Santo. Cada vez que Israel se alejaba de Dios, cometía grandes errores. Cada vez, usted lo ha visto, gente que se retira de Dios, su vida va de peor en peor. Entre más usted se retira de Dios, hermano,
más fracasos tiene en su vida. Una nación que se retira de Dios empieza a tener más fracasos. Mire Estados Unidos, hermanos, cómo se ha ido alejando de Dios. Mire todas las atrocidades que están habiendo aquí en este país. Porque la nación se ha retirado, hermanos. Han quitado a Dios de las escuelas, han quitado muchas cosas, hermanos, y a Dios lo han ido quitando de esta nación. Hermanos, entonces la bendición no cae sobre esta y no hay dirección. No hay dirección en este país ahorita, hermanos. La gente está confundida, los crímenes cada día, hermanos, aumentando. Mire, en México, el catolicismo, hermanos, está a flor de flote, hermanos, y no hay dirección espiritual en México. Mire cómo está el crimen en México. Todo es, hermanos, porque la gente se ha olvidado de Dios. Y si una nación se olvida de Dios, hermanos, lo mismo sucede con una familia que se retira de Dios. Cuando un papá o una mamá se retira de Dios, hermanos, caos viene en la familia. Problemas vienen en la familia. Eso es, hermanos, como contar 1 más 1 es 2, sencillo. Israel tuvo caos, Israel tuvo confusión, Israel estaba ciego porque se retiró de Dios. Y por eso no pudo entender, ni los judíos, ni los discípulos, ni los apóstoles podían entender, hermanos, cuál fue el propósito de la entrada de Dios. A veces venimos a la iglesia, hermanos, y así como entramos a la iglesia nos salimos. No entendió cuál fue el propósito de venir a la iglesia. Es más, salimos más confundidos de la iglesia a veces, hermanos, porque no venimos con la mente, con el propósito, hermanos, de aprender. Yo no estoy aquí para aclararle todos los puntos, hermanos. Si yo quiero entender a Dios todavía. Usted también leyendo y estudiando, y con lo poco que yo le enseño, hermano, usted tiene una mente amplia para seguir entendiendo a Dios y el plan de Dios en su vida. Vamos a ir aquí al libro de Hechos, capítulo 1, verso 6, por favor. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Mi hermano, le preguntaron, porque dijeron, bueno, Señor, si hace un poquito te acabas de entrar como rey, ¿lo vas a restaurar? Ellos estaban confundidos también. Creían, hermanos, a lo mejor va a traer cambios Jesús. En este momento Jesús ya había resucitado. Jesús anduvo 40 días después de que resucitó aquí en la tierra, hermano. Y dijeron, bueno, quizás Cristo se va a quedar ya glorificado y resucitado aquí en Jerusalén. Jesús les dijo que no era para ellos ese tiempo. Ellos entendieron, hermano, cuando el Espíritu Santo entonces vino sobre ellos en su vida. Vamos a ver aquí el libro de Hechos, capítulo 4, verso... ¿Juan qué? Hebreos, mire hermano, me van a disculpar, ahora no puse estos y son importantes. Por favor, ¿a usted le toca, hermano? Me busca Juan, capítulo 14, verso 26. Hermana Chene, usted me busca Juan 16, 13, por favor. 14, 26. Amén. Dice más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Hermanos, esto fue específicamente para los discípulos. Pero el Espíritu Santo, hermanos, le recuerda a usted por la palabra que usted lee y le revela por el Espíritu Santo. Si usted no lee la palabra de Dios, ¿qué le va a revelar Dios? No puede revelarle nada. Perdón, hermano, pero ¿qué le va a revelar Dios? ¿Qué dice? Él les va a revelar lo que yo les he dicho. ¿Qué dijo? La palabra que les dio Jesús. ¿Qué es lo que le va a revelar el Espíritu Santo a usted? Lo que usted ha leído, lo que usted ha escuchado, hermano, es lo que le va a revelar el Espíritu a usted. Ese es el trabajo del Espíritu. Pero ¿qué nos puede revelar cuando, hermano, en nuestra vida no dedicamos ni una media hora al estudiar la palabra de Dios? Yo estoy seguro aquí, hermanos, que muchos de ustedes nunca han leído, por ejemplo, ni el libro de San Marcos,
que tiene solo 16 capítulos. Muchos no han leído, hermanos, el libro de Mateo. ¿Qué le puede revelar el Espíritu a una persona que no lee? Hermano Arquímedes, léamelo otra vez para que escuchemos qué es lo que dice. Oiga lo que está hablando. Oiga conmigo, por favor. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Todo lo que yo os he dicho. ¿Qué es lo que les digo? La palabra, ¿no? Todas las palabras que les... Ahora, en ese momento no había un libro. Ahora tenemos un libro. Ahora el Espíritu le va a recordar a usted lo que usted lee en la palabra de Dios. Hermano, es importante, hermano, especial en estos días de confusión. Ahora en día, hermanos, que hay tantos libros, hermanos, de venta y que la gente, hermano, compra tantos libros, hermanos, de basura, solamente porque dice Espíritu Santo y porque dice Cristo, hermano, la gente los compra. Queda fascinado la gente con ciertos libros. Mire, hay un libro que ha sido bien vendido, hermanos, y mucha gente lo tiene. ¿Cómo se llama este libro? ¿Un plan con propósitos? ¿Algo así? ¿Cómo se llama el libro? Yo sé que aquí alguno lo tiene. Una vida con propósito. Hermanos, el libro fue vendido como loco. La gente lo compró como pan caliente. ¿Sabe qué, hermanos? Ese libro ha hablado cosas muy buenas, pero gran parte, hermanos, no entiende la gente, hermanos, que son inspiraciones humanas. Otro libro que fue bien famoso y que lo compró mucha gente, hermanos, Buenos Días, Espíritu Santo. Benny Hinn. Y la gente fascinada con ese libro. Hermanos, muchas mentiras que están escritas en ese libro y la gente los está comprando. Desgraciadamente, hermano, la gente compra basura, pero no lee la Biblia. ¿Qué le va a revelar el Espíritu Santo leyendo esa clase de libros, hermano, si no lee la palabra de Dios? Y que yo tengo un amigo que antes de irse a bañar en las mañanas, él tiene la costumbre de irse a bañar, otros no se bañan, ¿verdad? Antes de irse a bañar en la mañana, hermanos, se va, se hace su café, se levanta temprano, hermanos, 45 minutos de lectura. Todos los días. Prende su estudio, que tiene un estudio de música, prende su computadora y 45 minutos, 40 minutos de estudio. Ora un ratito, se va. Hermanos, ¿qué hacemos nosotros? Leemos la palabra de Dios y queremos que el Espíritu Santo, hermanos, nos hable cómo va nuestro matrimonio, cómo va nuestra vida, cómo van nuestros hijos, cómo van nuestros negocios, cómo va nuestro trabajo. Hermano, ¿cómo nos va a hablar el Espíritu si somos gente, hermanos, que no leemos la palabra de Dios? Dice la Biblia que en los últimos días la gente tendrá comezón. La gente quiere oír, leer no, solo oír. Me acuerdo una vez que fui a El Salvador, hermanos, me dice una hermana, hermano, me dice, ¿usted habla inglés? Le digo, sí, hermana, ¿por qué no nos prediquen en inglés? Y dije yo, pues si esta que no entiende nada, si no entiende mi español y ahora quiere que le prediquen en inglés. La gente quiere oír, se emociona en oír cosas, hermano. Imagínense que les hubiera dado, tal vez que mentiras les estaba hablando que era inglés, hermanos, y ella es bien a gusto escuchando la palabra de Dios. ¿Para qué? Vamos a ir al libro de Juan, capítulo 16, verso 13, por favor. Ok. Hermana, capítulo 16, verso 16, verso 13 de 3. San Juan, amén. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Oiga, siga, hermano. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Mira, vamos a saber las cosas que han de venir por lo que hemos escuchado. Mira, la gente ni va a saber, hermanos, cuando el anticristo ya esté en la tierra, porque no leen la palabra de Dios. Entonces, ni van a darse cuenta, hermanos, porque la gente, hermanos, no entiende. Mira, ahora cualquier cosa, ven un arcoíris y dice, señal de Dios, ya va a venir Dios. Solo porque ven cosas en el cielo. Ven un montón de abejas, hermanos, formando algo, se formó la Virgen María y ya va a venir Cristo.
Hermanos, por favor. Y uno dice, ¿y dónde ven la figura, verdad? Ellos lo ven. Hermano, eso no es lo que nos revela a nosotros. Lo que nos revela a nosotros es la palabra. Hermano, Arquímedes tiene un punto bien importante. Y mire, hermano, esto solo lo revela el Espíritu a través de lo que uno ha leído. Si uno no ha leído, no nos recuerda nada. Segunda de Juan, me dijo, hermanos. Primera de Juan, me lo lee, por favor. Primera de Juan 2:20 dice. A 2:20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Verso 27 dice, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Eso es todo a través de la revelación de la palabra. Mire, hermano, cuando dice nadie que nos enseñe, no quiere decir que no tenemos necesidad de maestro. Está diciendo de que no nos echen mentiras, hermano. Nadie nos debería de echar mentiras a través de un púlpito si nosotros ya conocemos la palabra de Dios. Usted, hermanos, ¿por qué toda esta gente está tan chanfleada, hermanos? Y la chanflea tanta gente, hermanos, porque no conocen la palabra de Dios. Cualquier revelación tonta que trae, hermanos, la gente dice amén. Y la reciben. ¿Por qué? Porque como no hay revelación del Espíritu, hermanos, dice que Él nos revela toda la verdad. La unción que tenemos nosotros. Pero, volvemos otra vez, si no tenemos la palabra, no hay unción, hermanos. Cristo conquistó entonces a Jerusalén y todos los reyes, hermanos, con su muerte. Mire, ¿cómo se puede conquistar? En aquel tiempo, hermanos, lo conquistó con su muerte en la cruz. Ahora va a venir, hermanos, a conquistarlo, pero según Zacarías, según Daniel, según todos estos otros libros, Apocalipsis, hermanos, a través de una batalla sangrienta, hermanos, donde sufre muchísimo Israel. Ahora Cristo venció a través de la cruz, en la cruz del Calvario, venció, hermanos, a todos los reyes de ese tiempo y aún también el imperio de la muerte, porque la muerte no pudo detener a Cristo. Hermano, hasta el imperio de la muerte fue burlado. Porque ¿quién había resucitado para quedarse vivo? Resucitó Lázaro, tuvo que morir. Pero resucitó Cristo, hermano, para quedarse vivo para siempre. Vamos a ir aquí a Hebreos, capítulo 2, verso 14, por favor. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Mi hermano, venció a los romanos, venció a los príncipes, venció al diablo y venció a la muerte. Es victorioso, hermanos. Solamente alguien que no tenga el Espíritu Santo puede decir, ¿cómo va a vencer a alguien que muere? Si murió. Un vencedor es alguien que viene conquistando y viene en el caballo vivo de regreso. Hermano, tenía que morir para también conquistar la muerte. Para destruir las obras del diablo también. Ahora Cristo es un vencedor. Efesios 1, 19, 22, por favor. Y cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y los dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Mire, hermano, ¿a quién le ha dado todas las cosas? ¿Quién es la iglesia? A usted. Mire, sometió. Fíjese que yo solo me acuerdo de algo. Yo tenía un hermano mayor. Él era mayor que yo, hermano, 5 años. Me acuerdo cuando yo tenía 10, 11 años. Él agarraba a lucha a unos muchachos que estaban más grandes que yo, hermanos. Pero él los tiraba al suelo, los dominaba y me decía, ven para acá. Y yo, hermanos, me subía en él, pero ya en ellos cuando ya estaban abajo, hermano. Es bien fácil, ¿verdad? Y
Hay veces si lo dejas ir, hermano, yo ahí agarrado, hermano. Jesús hizo lo mismo, Jesús venció. Lo único que tiene que hacer usted, hermano, entender que usted es la cabeza. Usted vence porque Cristo venció y que todas estas cosas, hermanos, Él ha dado a usted, hermano, para que usted venza también. Pero si no conoce la palabra de Dios, ¿qué puede vencer? Si ni un resfriado podemos vencer, hermano. Un resfriado nos hace trizas. Ahí estamos, hermanos, echándonos ruda y cualquier cosa en la cabeza, va, para que nos vayan los resfriados y haciendo rudimentos, hermano, a ver si Walter Mercado nos manda algún remedio. Mira, hermano, el tiempo ya se avanzó. Vamos a ir a brincarnos a Apocalipsis, por favor, y luego el Salmos para ir terminando. Vamos a dejarlo Colosenses. Vamos a Apocalipsis 19, 11 al 17. Jesús entonces regresa, hermanos, un día, pero regresa, hermano, como conquistador. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda que para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. Wow. Con esto vamos a ir terminando. Note, ahí lo vamos a dejar ya. Note, Jesús cómo venía con sus ropas. Hermano, ¿cómo se imagina que era la guerra, Hunter? ¿Cómo regresaría David, hermanos, de la guerra? Bañado en sangre, hermanos. Bañado en sangre, teñido de sangre. Mire, tantas eran las peleas de David, hermanos, nos cuenta la Escritura, que su espada, hermanos, por un momento ya no podía soltar la espada porque se le había laqueado ya la mano, hermano, de tanto pelear. Hermano, David venía bañado en sangre. Jesús viene lo mismo, hermano, teñido de sangre. ¿Qué representa eso? De una batalla, victorias, vencedor. Ahora viene conquistador, hermanos, de reyes, Señor de señores, Dios Todopoderoso. Y unos ojitos que trae, hermano, como llama de fuegos. Hermano, ver a Jesús de esa manera, yo prefiero verlo en el burrito, hermano. Mejor en el burro, ¿va? Amén. Conquistador, hermano, y no verlo así de esa manera. Gloria a Dios. Le damos un aplauso al Señor, hermanos, en esta noche. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, la Iglesia Cristiana Vino Nuevo les da las gracias por escuchar este precioso mensaje. Esté pendiente de los próximos mensajes. Esperamos les sea de mucha edificación. Y recuerde que si usted se encuentra en Reno, Nevada, nos puede visitar en el 2400 West 7th Street. Bendiciones para usted que nos escucha.